Adrián Valderrama sabía que esa apuesta era una locura, pero su orgullo no le permitía retroceder. Creyó que conquistar a Isabella sería un juego más, una simple muesca en su cinturón de victorias. Nunca imaginó que el beso que planeó como un trofeo se convertiría en las cadenas de su propia condena. Aquella noche, no la conquistó a ella, se perdió a sí mismo en una obsesión ardiente. Ahora, el hombre que lo tenía todo solo tenía un objetivo: poseer a la única mujer que le hizo sentir que no tenía nada. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Adrián Valderrama entró en la sala de juntas con la misma confianza con la que un rey entra en su corte. El aire a su alrededor parecía cargarse de electricidad, una mezcla de poder, respeto y un temor apenas disimulado. Sus socios, Javier y Ricardo, silenciaron sus risas y se enderezaron en sus asientos de cuero. Adrián no necesitaba alzar la voz para imponer autoridad, su mera presencia era suficiente. Se sentó a la cabeza de la larga mesa de caoba, sus ojos grises, afilados como cuchillos, barrieron la habitación, deteniéndose en cada rostro antes de posarse en el único que le generaba una extraña mezcla de irritación y curiosidad: Isabella Montoya. Estaba sentada al final de la mesa, la espalda recta, su cabello castaño recogido en un moño profesional que no lograba ocultar la rebeldía de algunos mechones que caían sobre su cuello. A diferencia de los demás, ella no bajó la mirada. Al contrario, sus ojos color miel lo encontraron y sostuvieron su escrutinio con una calma desafiante que le revolvía las entrañas. Isabella no era solo una arquitecta más en Valderrama Construcciones, era la arquitecta estrella. La mente brillante detrás del innovador proyecto del complejo Oasis Verde que estaba a punto de consolidar el dominio de la empresa en el sector. Era talentosa, sí, pero también era insoportablemente íntegra, inmune a sus encantos, a su dinero, a su poder. Era un bastión inexpugnable en un mundo donde todos tenían un precio. Y eso, para Adrián Valderrama, era un insulto personal. Buenos días, dijo Adrián, su voz una caricia de terciopelo que escondía el acero que había debajo. Comencemos. Señorita Montoya, el podio es suyo. Ilumínenos con los avances del proyecto Oasis Verde. Isabella se levantó con una gracia natural, caminando hacia el frente de la sala. No había arrogancia en sus movimientos, solo una seguridad en sí misma que Adrián encontraba fascinante y exasperante a partes iguales. Encendió el proyector y la maqueta digital del complejo apareció en la pantalla gigante. Señor Valderrama, socios, comenzó, su voz clara y firme. Hemos finalizado la fase de análisis estructural y los resultados son más que prometedores. Las simulaciones de sostenibilidad indican que superaremos en un 20% los estándares de certificación LEED Platino, lo que nos posicionará no solo como líderes del mercado nacional, sino como un referente a nivel internacional. Mientras hablaba, detallando los avances con una pasión que era palpable, Adrián no podía dejar de observarla. Analizaba cada gesto, cada inflexión de su voz. No vestía las marcas de lujo que solían llevar las mujeres de su círculo, su traje sastre era elegante pero sencillo, funcional. No llevaba joyas ostentosas, solo un delicado reloj en su muñeca. Su belleza no era la de una modelo de portada, sino algo más profundo, más real. Una belleza que provenía de su inteligencia y de esa llama indomable en sus ojos. Javier, sentado a su derecha, se inclinó para susurrarle. Es brillante la condenada. Pero tan fría como el hielo. Dicen que nadie ha logrado derretirla. Ricardo, al otro lado, soltó una risita ahogada. Es la monja de la arquitectura. Dicen que su único amor son sus planos y sus maquetas. Adrián sintió una punzada de molestia. No le gustaba que hablaran de ella así, como si fuera una pieza de carne o un trofeo inalcanzable. Pero una parte de él, la parte más oscura y competitiva, se sintió picada por el comentario. Después de la presentación de Isabella, que fue impecable y recibió una ronda de aplausos incluso de los miembros más escépticos del consejo, la reunión continuó con otros temas más mundanos.
Pero la mente de Adrián ya no estaba en los balances financieros ni en los informes de logística. Estaba atrapado en la imagen de Isabella, de pie frente a todos, dueña de la sala, inquebrantable. Horas más tarde, en el exclusivo bar del último piso del edificio corporativo, Adrián bebía un whisky mientras Javier y Ricardo continuaban con su parloteo. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y morados, pero el CEO no apreciaba la vista. Te digo, Adrián, esa mujer es de otro planeta, insistió Javier, dando un sorbo a su copa de vino. Le he mandado flores, la he invitado a cenar a los restaurantes más caros, y nada. Me responde con un correo electrónico agradeciendo el gesto profesional. Profesional. A mí ni eso, se quejó Ricardo. Intenté hablar con ella en el ascensor el otro día, le hice un cumplido sobre su vestido. ¿Sabes qué me dijo? Gracias, señor Menéndez. ¿Revisó el último informe de geotecnia? Hay una discrepancia en el cuadrante sur. Adrián esbozó una media sonrisa. Quizás es que simplemente no soy su tipo, caballeros. Quizás busca algo más que una cartera abultada y una conversación vacía. Javier lo miró, ofendido. Oh, vamos. ¿Y tú eres la encarnación de la profundidad filosófica? Tú tratas a las mujeres como transacciones comerciales. Citas, cenas, un par de semanas y, siguiente. La única diferencia es que a ti te funciona. La verdad en las palabras de Javier le golpeó, pero su orgullo no le permitió admitirlo. La diferencia, mi querido Javier, es que yo sé leer a las personas. Sé qué botón pulsar. No se trata de dinero, se trata de entender qué es lo que desean realmente. Pues ilumínanos, oh gran gurú del deseo femenino, se burló Ricardo. ¿Qué es lo que desea la señorita Montoya? ¿Un compás de oro? ¿Una suscripción vitalicia a revistas de arquitectura? Adrián miró su vaso, el hielo chocando suavemente contra el cristal. La idea comenzó a formarse en su mente, una idea estúpida, imprudente, nacida de la arrogancia y el whisky. Desea ser desafiada, dijo lentamente, más para sí mismo que para ellos. Desea a alguien que esté a su altura, alguien que no se sienta intimidado por su inteligencia. Alguien que vea el fuego que esconde detrás de esa fachada de profesionalismo. Javier soltó una carcajada. ¿Y ese alguien eres tú, por supuesto? Fue entonces cuando Adrián cometió el error. Levantó la vista, sus ojos grises brillando con una competitividad peligrosa. Por supuesto. El anzuelo estaba lanzado, y Ricardo, siempre un tiburón para los negocios y las apuestas, lo mordió sin dudarlo. No te creo. Ni tú, con todo tu poder y tu reputación, podrías romper esa coraza. Esa mujer es un caso perdido. Nada es un caso perdido, Ricardo. Solo hay estrategias equivocadas, replicó Adrián, el ego inflándose en su pecho. Ah, sí. Demuéstralo, lo retó Javier, entrando al juego. Te apuesto lo que quieras a que no puedes conseguir que salga contigo. No, espera, algo mejor. A que no puedes conseguir que se rinda a ti. Una prueba, una señal de que has ganado. Adrián arqueó una ceja. ¿Qué clase de señal? Ricardo sonrió, una sonrisa maliciosa que no le gustó nada a Adrián. Un beso. Un beso que ella te dé, o que al menos no rechace. En público. En la gala de aniversario de la empresa, dentro de un mes. Si lo consigues, mi palco en el estadio es tuyo por toda la temporada. Si fallas, me cedes esa ridícula pieza de arte moderno que tienes en tu despacho y que tanto te gusta. La pieza de arte era un original de un escultor de renombre, una adquisición que le había costado una pequeña fortuna y que representaba su primer gran éxito. Odiaba la idea de perderla. Pero odiaba aún más la idea de que esos dos pensaran que había una mujer que no pudiera conquistar. Estrechó la mano de Ricardo primero, y luego la de Javier. Trato hecho. Preparaos para ver los partidos desde casa, caballeros. Vais a presenciar una obra de arte, pero no será la que está en mi despacho. A la mañana siguiente, Adrián se arrepintió de su estupidez. La resaca era tolerable, pero el peso de la apuesta era vergonzoso.
Él no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero el trato estaba hecho, y su palabra era ley. Más importante aún, su orgullo estaba en juego. Así comenzó su plan. Sabía que un acercamiento directo sería un fracaso. Con Isabella, necesitaba una estrategia más sutil, una campaña de seducción calculada. Su primer movimiento fue utilizar el trabajo como excusa. Organizó una reunión privada con ella en su despacho bajo el pretexto de discutir nuevas directrices de diseño sostenible. La oficina de Adrián, en la planta más alta, era un monumento a su propio éxito. Paredes de cristal del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El mobiliario era minimalista, caro y de un gusto impecable. Era un espacio diseñado para intimidar, para dejar claro quién mandaba. Cuando Isabella entró, sin embargo, no pareció impresionada. Sus ojos recorrieron la oficina con el interés profesional de un arquitecto evaluando un espacio, no con el asombro que él esperaba. Señorita Montoya, gracias por venir, dijo él, señalando una de las sillas frente a su enorme escritorio. Por favor, siéntese. No hay de qué, señor Valderrama. ¿Cuáles son esas nuevas directrices?, preguntó ella, yendo directamente al grano, su bloc de notas y su bolígrafo listos en su regazo. Adrián reprimió una sonrisa. Le encantaba su eficiencia, incluso cuando la usaba como un escudo. Decidió jugar a su juego, por ahora. Durante media hora, hablaron de arquitectura. Y Adrián se sorprendió a sí mismo. No estaba fingiendo interés. Se encontró genuinamente absorbido por la conversación, por la forma en que los ojos de Isabella se iluminaban al hablar de estructuras bioclimáticas y materiales reciclados. Era una experta, una visionaria. Y por un momento, se olvidó de la apuesta y simplemente disfrutó del intercambio intelectual. Fue entonces cuando decidió hacer su primer movimiento personal. Sabe, mi abuelo, el fundador de esta empresa, también era un apasionado de los edificios que respiraban, como él los llamaba, dijo, su tono volviéndose más cálido. Era un albañil que soñaba con construir casas que hicieran feliz a la gente, no solo cajas de hormigón. Creo que a él le habría encantado su trabajo. Vio un cambio sutil en la expresión de Isabella. Su guardia bajó una fracción de segundo. La mención de su abuelo, una leyenda en la empresa, había tocado una fibra sensible. He leído sobre él, admitió ella, su voz un poco más suave. Era un gran hombre. Su visión fue lo que me atrajo a trabajar aquí. A mí también, mintió Adrián. La verdad era que había heredado el imperio, no lo había elegido por una visión romántica. Pero la mentira sonó convincente. Decidió presionar un poco más. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. A veces, en medio de todos estos números, contratos y reuniones, me olvido de esa visión. Me olvido de que estamos construyendo los hogares y los lugares de trabajo donde la gente vive sus vidas. Gracias por recordármelo, Isabella. Usó su nombre de pila a propósito. Quería ver su reacción. Hubo un breve silencio. Mi trabajo es mi pasión, señor Valderrama, respondió ella, volviendo a usar su apellido, restableciendo la barrera profesional. Me alegro de que se alinee con los valores fundacionales de la empresa. Adrián se giró y sonrió. Un pequeño revés, pero la partida acababa de empezar. Por favor, llámame Adrián. Señor Valderrama, me hace sentir como mi padre. Ella simplemente asintió, una respuesta neutral que no le dio ninguna ventaja. Como le decía, continuó ella, volviendo al tema de trabajo. Era buena. Muy buena. Durante los días siguientes, Adrián continuó con su asalto. Se aseguraba de encontrarse casualmente con ella en la cafetería, en los pasillos, en el ascensor. Siempre tenía una pregunta sobre algún proyecto, un comentario sobre una noticia de arquitectura, cualquier excusa para iniciar una conversación. Aprendió que tomaba el café solo, sin azúcar. Que siempre llevaba un libro en su bolso, normalmente novelas clásicas. Que a veces trabajaba hasta tarde, perdida en sus diseños, con los auriculares puestos, ajena al mundo. En una de esas noches, la encontró en la sala de maquetas, tan concentrada que no lo oyó entrar.
Estaba inclinada sobre una maqueta, sus manos moviendo delicadamente unas pequeñas figuras de árboles. La luz de la lámpara iluminaba su perfil, la curva de su cuello, la seriedad de su boca. Por primera vez, sintió algo más que el deseo de ganar una apuesta. Sintió un genuino tirón de atracción, una necesidad de saber qué había detrás de esa fachada impenetrable. Se acercó en silencio. Se necesita una mano firme para eso, dijo suavemente, para no asustarla. Ella se sobresaltó, llevándose una mano al pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante, vio en ellos una vulnerabilidad que no había visto antes. Adrián. Señor Valderrama. Me asustó. Lo siento, dijo él, su voz más grave de lo habitual. Se inclinó sobre la maqueta, su cuerpo muy cerca del de ella. Podía oler su perfume, un aroma sutil a jazmín y algo más, algo único que era solo ella. El aire entre ellos se espesó de repente. El proyecto de la Ribera, ¿verdad? Es ambicioso. Lo es, respondió ella, su voz un susurro. No se apartó. Adrián sintió el pulso acelerarse. Este era el momento. Podía sentirlo. Esa pasión que pones en tus diseños, Isabella, comenzó, su voz un murmullo sensual. Se acercó un poco más, su aliento rozando su mejilla. Me pregunto si la pones en todo lo que haces. Ella se quedó paralizada por un segundo, y él creyó que la tenía. Pero entonces, ella dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Una máscara de frialdad profesional se deslizó de nuevo sobre su rostro. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo, señor Valderrama. Y le agradecería que mantuviera nuestra relación en esos términos. Se giró, recogió sus cosas y salió de la sala, dejándolo solo con la maqueta y un agudo sentimiento de frustración. El rechazo fue como un latigazo. No estaba acostumbrado. Las mujeres no lo rechazaban. Lo perseguían, competían por su atención. La resistencia de Isabella solo avivó las llamas de su determinación. La apuesta dejó de ser solo sobre ganar a Javier y Ricardo. Se convirtió en una cuestión personal. Tenía que demostrarle, y demostrarse a sí mismo, que podía tenerla. Fue entonces cuando su estrategia cambió. De la sutileza pasó a la ofensiva directa. Decidió que la mejor manera de romper sus defensas era obligarla a trabajar codo con él en un proyecto de alta presión. Se presentó una oportunidad perfecta, un concurso internacional para diseñar un nuevo museo de arte moderno en Dubái. Un proyecto de prestigio, una joya de la corona para cualquier firma de arquitectura. La junta directiva quería asignarlo al equipo más experimentado, pero Adrián intervino. No, dijo en la reunión, su decisión final. Este proyecto necesita una visión fresca, innovadora. Necesita a Montoya. Y yo supervisaré el proyecto personalmente. Formaremos un equipo de 2. Su genio creativo y mi experiencia en la gestión de megaproyectos. Juntos, somos invencibles. Hubo murmullos de sorpresa. El CEO nunca se involucraba tan directamente en la fase de diseño. Era inaudito. Isabella, presente en la reunión, lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Podía ver en sus ojos que sabía que había algo más detrás de esa decisión, pero no podía rechazar una oportunidad como esa. Era el proyecto de su vida. Y así, fueron arrojados juntos a un torbellino de trabajo. Pasaban días y noches encerrados en la sala de conferencias privada de Adrián, rodeados de planos, renders y tazas de café vacías. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Discutían, debatían, a veces gritaban. Él era pragmático, enfocado en el presupuesto y los plazos. Ella era una artista, luchando por la integridad de su visión. No podemos recortar el presupuesto para el atrio, exclamó ella una noche, golpeando la mesa con el puño. El atrio es el corazón del edificio, es la metáfora de la conexión entre el arte y el público. Y ese corazón nos costará $50 millones más, replicó él, levantándose para enfrentarla. Estaban muy cerca, sus rostros a apenas unos centímetros de distancia. Tenemos que ser realistas, Isabella.
Un edificio hermoso que no se puede construir no es más que un dibujo bonito. Y un edificio barato que no inspira a nadie no es más que una caja de zapatos glorificada, le espetó ella, sus ojos miel brillando de furia. Adrián sintió un deseo abrumador de besarla en ese mismo momento, de silenciar su boca apasionada con la suya. El impulso fue tan fuerte que tuvo que apretar los puños a sus costados para contenerse. Se obligó a respirar hondo. Busquemos un punto medio, dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Debe haber una manera. Eres una genio, encuéntrala. Para su sorpresa, en lugar de seguir discutiendo, ella lo miró con una nueva expresión. Un destello de respeto. Asintió lentamente. De acuerdo. Déjame pensar. Esos momentos de confrontación se alternaban con otros de inesperada intimidad. Una noche, él la encontró dormida sobre un montón de planos, su mejilla aplastada contra un boceto del tejado. Parecía tan joven y vulnerable que sintió una extraña punzada de ternura. Con cuidado, le quitó un mechón de pelo de la cara y la cubrió con la chaqueta de su traje. No supo que ella se despertó brevemente y lo vio, una confusión cálida extendiéndose por su pecho antes de volver a quedarse dormida. Otro día, él estaba luchando con un problema de logística que amenazaba con retrasar todo el proyecto. Estaba frustrado, a punto de explotar. Ella se acercó a su lado, le puso una mano en el brazo, un toque fugaz que envió una descarga eléctrica a través de él y le señaló una solución en los planos. Una solución tan simple y brillante que él se había quedado ciego por el estrés. Por eso eres la mejor, le dijo, su admiración sincera. Ella se sonrojó, un leve rubor que coloreó sus mejillas y la hizo parecer aún más hermosa. Solo hago mi trabajo, Adrián. Era la primera vez que usaba su nombre sin dudarlo. Fue una pequeña victoria, pero para Adrián se sintió como un gran avance. El juego se estaba volviendo peligrosamente real. Se encontraba pensando en ella fuera del trabajo, recordando el sonido de su risa cuando finalmente resolvían un problema, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Sus citas con otras mujeres se volvieron insípidas, aburridas. Todas parecían copias pálidas y sin vida en comparación con la vibrante intensidad de Isabella. Mientras tanto, Isabella también estaba luchando. Odiaba admitirlo, pero estaba empezando a ver al hombre detrás del CEO despiadado. Veía su dedicación, su brillante mente para los negocios, e incluso atisbos de un humor seco y una inesperada amabilidad. El hombre que le traía un café exactamente como a ella le gustaba sin tener que pedírselo. El hombre que escuchaba sus ideas más locas con una seriedad que nadie más le había mostrado. Se odiaba a sí misma por la forma en que su corazón se aceleraba cuando él entraba en la habitación, por cómo buscaba su aprobación en cada boceto que hacía. Le recordaba constantemente a sí misma que él era su jefe, un mujeriego notorio, un mundo aparte del suyo. Pero era una batalla que estaba empezando a perder. El día de la presentación final del proyecto para el concurso llegó. Volaron a Dubái y presentaron su diseño ante un comité de jeques y críticos de arte de renombre mundial. Isabella fue la que habló, pero sintió la presencia de Adrián a su lado como un ancla, su confianza dándole fuerzas. Su presentación fue magistral. Cuando terminó, hubo un silencio tenso, y luego una explosión de aplausos. Habían ganado. La euforia era indescriptible. En el jet privado de vuelta, el champán fluía. El resto del pequeño equipo que los había acompañado celebraba en la parte trasera del avión, pero Adrián e Isabella estaban sentados uno frente al otro, en un silencio cargado de todo lo que no se había dicho. Lo hicimos, dijo ella finalmente, con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. No, respondió él, su mirada intensa fija en la de ella. Tú lo hiciste. Tu visión, tu talento. Yo solo te di el lienzo. No es cierto. No podría haberlo hecho sin ti. Fuimos un equipo. El avión se encontró con una pequeña turbulencia, y ella se agarró instintivamente al reposabrazos. Adrián extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Su piel era suave, sus dedos largos y elegantes. El contacto fue eléctrico. Ninguno de los dos se movió para romperlo. Isabella, comenzó él, sin saber muy bien qué iba a decir.
Solo sabía que necesitaba decir algo, romper la tensión, cerrar la distancia entre ellos. La gala de aniversario de la empresa era esa misma noche. Era el plazo final de la apuesta. Y de repente, la apuesta le pareció la cosa más estúpida y trivial del mundo. Ya no le importaba ganarles a Javier y Ricardo. Solo le importaba a ella. Aterrizaron y fueron directamente a prepararse para el evento. Adrián se puso su smoking más elegante, pero mientras se anudaba la pajarita, se sentía nervioso, algo que no le había pasado en años. Tenía que encontrar a Isabella. Tenía que decirle, ¿qué? No estaba seguro. Pero tenía que hacerle saber que lo que sentía había dejado de ser un juego. La gala se celebraba en el salón de un hotel de lujo. Cientos de personas, lo más granado de la sociedad y el mundo empresarial, llenaban el lugar. La música de una orquesta en vivo flotaba en el aire. Adrián buscó a Isabella entre la multitud. La encontró cerca de la terraza, hablando con un grupo de colegas. Y se le cortó la respiración. Llevaba un vestido verde esmeralda que se ceñía a sus curvas de una manera que dejaba poco a la imaginación. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Estaba riendo, una risa genuina y despreocupada, y en ese momento, Adrián supo que estaba completa y absolutamente perdido. Javier y Ricardo lo encontraron, dándole palmadas en la espalda. La hora de la verdad, campeón, dijo Javier, con una sonrisa socarrona. ¿Ves a tu objetivo? Se ve apetecible esta noche, ¿eh? Cierra la boca, Javier, siseó Adrián, sin apartar los ojos de ella. Observó como un hombre, Daniel, un arquitecto de otro departamento, un tipo decente y aburrido, le ofrecía una copa de champán a Isabella. Vio cómo ella le sonreía, una sonrisa cálida y amistosa. Y un monstruo feo y posesivo despertó en el fondo de su estómago. Era un sentimiento nuevo y aterrador. Eran celos. Puros, crudos y feroces. Ya no podía esperar. Se abrió paso entre la gente, con una sola cosa en mente. Daniel estaba diciendo algo que hizo reír a Isabella de nuevo. Isabella, dijo Adrián, su voz interrumpiendo su conversación. Daniel se giró, un poco intimidado. Señor Valderrama. Isabella lo miró, su sonrisa desvaneciéndose un poco, reemplazada por la cautela. Sí. Adrián ignoró por completo a Daniel. Cogió suavemente a Isabella por el codo. Necesito hablar contigo. En privado. Sin esperar respuesta, la guió hacia la terraza, que estaba sorprendentemente vacía. El aire de la noche era fresco. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos como un manto de diamantes. Isabella se soltó de su agarre, cruzándose de brazos. ¿Qué pasa, Adrián? Estaba en medio de una conversación. Esa conversación podía esperar. Esto no. Se paró frente a ella. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Olvidó todos los discursos que había ensayado. Todas las palabras inteligentes se evaporaron. ¿Qué es tan urgente?, preguntó ella, su tono cortante. La había arrastrado lejos, humillándola un poco frente a sus compañeros. Tenía derecho a estar molesta. Nosotros, dijo él simplemente. Ella arqueó una ceja. ¿Nosotros? No hay un nosotros, Adrián. Hay un jefe y una empleada que acaban de ganar un proyecto muy importante. Eso es todo. Sabes que no es verdad, susurró él, dando un paso más cerca. Podía ver el rápido latido de una vena en su cuello. Estaba nerviosa. Sé lo que he sentido estas últimas semanas, trabajando contigo. Y sé que tú también lo has sentido. Has sentido la presión de un plazo de entrega, replicó ella, intentando sonar convencida, pero su voz tembló ligeramente. No me mientas, Isabella. Y no te mientas a ti misma. Hay algo entre nosotros. Una corriente, una tensión, llámalo como quieras. Pero está ahí cada vez que estamos en la misma habitación. Estás imaginando cosas, dijo ella, dando un paso atrás, pero se encontró con la barandilla de la terraza. Estaba atrapada. Adrián colocó una mano a cada lado de ella,
apoyándose en la barandilla, aprisionándola con su cuerpo sin llegar a tocarla. Su cercanía era abrumadora. Su colonia, su calor, todo la envolvía. No estoy imaginando nada, dijo él, su voz un murmullo profundo y seductor. No imagino la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. No imagino cómo tu respiración se acelera cuando me acerco demasiado. Como ahora. Ella levantó la barbilla, desafiante. No te tengo miedo, Adrián. No quiero que me tengas miedo. Quiero que seas honesta. Inclinó su cabeza, su boca ahora a milímetros de la de ella. El mundo pareció detenerse. La música, las voces de la fiesta, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos en esa terraza. Isabella cerró los ojos. Su mente le gritaba que lo empujara, que corriera, que mantuviera sus defensas. Pero su cuerpo la traicionó. Se inclinó inconscientemente hacia él, un anhelo que había estado reprimiendo durante semanas finalmente saliendo a la superficie. Para Adrián, ese pequeño movimiento fue toda la rendición que necesitaba. Se había olvidado por completo de la apuesta. Ya no había nadie más en el mundo. No había socios, ni tratos, ni ego. Solo un deseo arrollador, una necesidad de probar sus labios, de sentirla contra él. Era un adicto necesitando su dosis. Isabella, susurró su nombre como una oración contra sus labios. Y entonces la besó. No fue un beso suave ni tierno. Fue un beso de pura desesperación, de hambre acumulada, de una obsesión que finalmente se desataba. Fue un beso de conquista, el beso que sellaría su victoria en la apuesta, pero en el instante en que sus labios se encontraron con los de ella, algo se rompió dentro de él. Una oleada de emoción pura, tan potente que lo dejó sin aliento, lo inundó. No fue el sabor del triunfo. Fue el sabor de ella, una mezcla de champán, menta y algo infinitamente complejo y adictivo. Sus labios eran suaves, más suaves de lo que había imaginado, y respondieron a los suyos con una vacilación inicial que rápidamente se convirtió en un fuego a juego. Al principio, Isabella estaba rígida por la sorpresa. Pero la presión de su boca, la forma en que su mano se movió para acunar su nuca, enviaron una oleada de calor líquido por sus venas. Todas sus defensas, construidas tan cuidadosamente durante semanas, se derrumbaron en un instante. Le devolvió el beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, sus manos subiendo para agarrarse a las solapas de su smoking como si se estuviera ahogando y él fuera su único salvavidas. El beso se profundizó, volviéndose más desesperado, más íntimo. Adrián deslizó su lengua para encontrarse con la de ella, y un gemido escapó de la garganta de Isabella. En ese momento, en esa terraza, bajo las estrellas, el mundo exterior dejó de existir. Y entonces, justo cuando el beso alcanzaba su punto álgido, Adrián recordó. La apuesta. Javier y Ricardo. Probablemente lo estaban viendo. La realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Este momento, esta conexión increíblemente real y poderosa, para todos los demás no era más que el final de un juego sórdido. La idea lo repugnó. Rompió el beso abruptamente, jadeando, su frente apoyada en la de ella. Miró sus ojos, ahora oscuros por el deseo, sus labios hinchados y rojos por su beso. Estaba tan hermosa que dolía. ¿Qué pasa?, susurró ella, su voz temblorosa, confundida por su repentino retroceso. Adrián no pudo decírselo. No pudo confesarle la verdad sucia y vergonzosa. No pudo decirle que ese beso que había cambiado su universo por completo había comenzado como una apuesta estúpida. Así que hizo lo único que su cerebro en pánico le dictó, se escondió detrás de su vieja máscara de arrogancia. Esbozó una sonrisa torcida, una caricatura de su antiguo yo. Gané, susurró, la palabra saliendo de su boca como veneno. La confusión en los ojos de Isabella se transformó en una horrorizada comprensión. Sus manos, que todavía se aferraban a su chaqueta, lo empujaron con una fuerza sorprendente. El sonido de la bofetada resonó en el silencio de la terraza. Fue nítido, limpio y devastador. Su mejilla ardía, pero no era nada comparado con el dolor en su pecho al ver la traición y el asco en la cara de Isabella. «Eres un cerdo», escupió ella,
su voz goteando desprecio. Un animal arrogante y despreciable. Y yo fui una estúpida por pensar, aunque fuera por un segundo, que eras algo más. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a él. Con la espalda recta y la dignidad hecha jirones, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo de nuevo en la fiesta, dejándolo completamente solo. Adrián se quedó allí, inmóvil, llevándose una mano a la mejilla que le ardía. Podía oír los vítores lejanos de Javier y Ricardo, pero sonaban como si vinieran de otro mundo. Levantó la vista hacia el cielo estrellado, pero ya no veía belleza en él. Solo un vacío oscuro y frío que reflejaba el abismo que acababa de abrirse en su interior. Había ganado la apuesta. Había conquistado a la mujer inconquistable. Había demostrado su punto. Pero mientras el sabor de sus labios todavía persistía en los suyos, mezclado ahora con el amargor del remordimiento, Adrián Valderrama se dio cuenta de la terrible verdad. No había ganado nada. Acababa de perder lo único que, sin saberlo, se había vuelto importante en su vida. La conquista se había sentido como una derrota, y el trofeo que había perseguido con tanta arrogancia ahora era la fuente de un dolor insoportable. El juego había terminado, pero su verdadero tormento acababa de comenzar. El eco de la bofetada pareció colgar en el aire de la terraza, más fuerte que la música y las risas que flotaban desde el interior. Adrián se quedó petrificado, con la mano suspendida a medio camino de su mejilla ardiente, observando la figura rígida y digna de Isabella mientras se alejaba de él. Cada paso que ella daba resonaba en su pecho como un golpe de martillo. La vio desaparecer entre la multitud y en ese instante, el bullicio de la fiesta regresó con una fuerza ensordecedora, pero para él todo era ruido blanco. El sabor de su beso todavía estaba en sus labios, una mezcla exquisita de pasión y rendición que ahora estaba manchada con el veneno de su propio estúpido orgullo. ¿Lo oíste? Eso sonó como un jonrón, exclamó Javier, acercándose a él con Ricardo, ambos con sonrisas de borrachos en sus rostros. Lo hiciste, maldito loco. La besaste. Sabía que podías. Ricardo le dio una palmada en la espalda que casi lo hizo tambalearse. El palco del estadio es tuyo, amigo. Y tengo que admitirlo, valió la pena solo por ver la cara de la reina de hielo derritiéndose. ¿Y esa bofetada? Un drama de primera. Pura pasión. Adrián se giró lentamente para enfrentarlos. La sonrisa desapareció de sus caras al ver la expresión de su rostro. Sus ojos grises, normalmente fríos y calculadores, eran ahora dos trozos de hielo ártico, pero con un fuego furioso ardiendo en su interior. Salid de mi vista, dijo Adrián, su voz era un susurro bajo y peligroso que cortaba el aire más que un grito. Ahora. Javier parpadeó, confundido. Oye, ¿qué te pasa? Ganaste. Era solo un juego, Adrián. He dicho que os vayáis, rugió Adrián, su control finalmente rompiéndose. Agarró la botella de champán más cercana de una bandeja y la arrojó contra la pared opuesta de la terraza. El cristal estalló, rociando champán y fragmentos por todas partes. La gente cercana se giró para mirar, sus rostros una mezcla de sorpresa y miedo. Javier y Ricardo retrocedieron, levantando las manos en señal de rendición, y se escabulleron de vuelta a la fiesta. Adrián se quedó solo de nuevo, respirando con dificultad, su traje de miles de dólares salpicado de champán. El ardor en su mejilla era un recordatorio físico de su fracaso monumental. Ganó la apuesta, sí. Pero la mirada en los ojos de Isabella, esa mezcla de herida, traición y profundo desprecio, le dijo que acababa de perder algo infinitamente más valioso. Y por primera vez en su vida, Adrián Valderrama no tenía ni la más remota idea de cómo arreglarlo. Mientras tanto, Isabella atravesó el salón de baile como un fantasma. No veía a la gente, no oía la música. Su mente era un torbellino de humillación y dolor. El beso. Dios, el beso. Había sido todo lo que secretamente había fantaseado y más. Había sentido una conexión, una electricidad tan poderosa que la había dejado sin aliento. Por un glorioso instante, se había permitido creer que él sentía lo mismo, que todo ese tiempo trabajando juntos había derribado sus murallas como lo había hecho con las de ella.
Y luego, esa única palabra, gané. La había destrozado. No había sido pasión, había sido un deporte. Ella no era una mujer, era un trofeo. Consiguió llegar al guardarropa, cogió su abrigo y bolso sin siquiera mirar al encargado y prácticamente huyó del hotel. Una vez en la seguridad de un taxi, las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo finalmente brotaron. Sollozó en silencio, el cuerpo sacudido por la angustia, mientras el taxi la llevaba a casa a través de las brillantes y despreocupadas calles de la ciudad. Al llegar a su apartamento, se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas y llamó a la única persona en el mundo en la que confiaba plenamente, su hermana mayor, Sofía. ¿Isa? ¿Qué pasa? Suenas terrible, dijo Sofía al otro lado de la línea. Isabella intentó hablar, pero un sollozo se le atragantó. Sofía, yo, fui tan estúpida, logró decir entre lágrimas. Tranquila, respira hondo y cuéntamelo. ¿Es por el trabajo? ¿Es por tu jefe? Isabella se derrumbó en el sofá. Sí. Es él. Adrián Valderrama. Es un monstruo, Sofía. Un monstruo manipulador y cruel. Y yo caí en su trampa como una idiota. Durante la siguiente hora, le contó todo, la tensión en el proyecto de Dubái, los momentos de conexión que había creído reales, la forma en que la había arrastrado a la terraza y el beso devastador. Y finalmente, la horrible revelación. Una apuesta, la voz de Sofía era pura furia. ¿Te besó por una maldita apuesta? Voy a ir a su oficina y voy a matarlo. Juro por Dios que lo haré. No, Sofía, no vale la pena, sollozó Isabella. El problema no es él. El problema soy yo. Por permitirme sentir algo por un hombre como él. Sabía quién era, todo el mundo lo sabe. El gran CEO depredador que colecciona mujeres como si fueran coches deportivos. Y aún así, pensé que conmigo era diferente. Oh, cariño. No eres estúpida. Eres una buena persona y ves lo bueno en los demás, incluso cuando no lo hay, la consoló su hermana. Ese hombre no te merece. Ni siquiera merece que trabajes para él. Tienes que renunciar, Isa. Mañana mismo. La palabra renunciar golpeó a Isabella con la fuerza de una segunda bofetada. Valderrama Construcciones no era solo un trabajo. Era su sueño. El proyecto de Dubái era la obra de su vida. Dejarlo todo sería como amputarse una parte de sí misma. Pero la idea de volver a ver a Adrián, de enfrentarse a su sonrisa triunfante, de soportar las miradas y los susurros de los demás, era insoportable. Tienes razón, dijo Isabella, su voz vacía de emoción, sus lágrimas secas. Tienes toda la razón. Mañana será mi último día. La mañana siguiente en la oficina fue un infierno. La noticia de la bofetada en la gala se había extendido como la pólvora. Isabella podía sentir los ojos de todos clavados en ella mientras caminaba hacia su cubículo. Oía los susurros ahogados, las risitas disimuladas. Se sentó en su escritorio, encendió su ordenador e ignoró a todos, concentrándose en una sola tarea, redactar su carta de renuncia. Fue la carta más corta y profesional que había escrito en su vida. No había emoción, no había reproches. Simplemente una notificación formal de su renuncia con efecto inmediato, citando razones personales. La imprimió, la firmó con mano firme y se levantó para ir al despacho de Adrián. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una resolución fría. Iba a hacer esto y luego se iría para siempre. Adrián no había dormido. Había pasado la noche en su despacho, bebiendo whisky y mirando la ciudad, cada luz parpadeante un recordatorio de la oscuridad que sentía por dentro. Cuando vio a Isabella acercarse a través de las paredes de cristal, supo por qué venía. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero él conocía la furia y el dolor que se escondían debajo. Se levantó cuando ella entró. ¿Puedo pasar?, preguntó ella, su voz tan fría como el acero. Pasa, Isabella. Por favor. Ella entró y cerró la puerta detrás de ella. Se acercó al escritorio y colocó el sobre frente a él sin decir una palabra. Adrián lo miró, luego la miró a ella.
No voy a leerla, dijo él, su voz ronca por la falta de sueño y el exceso de alcohol. No puedes renunciar. Una risa amarga y sin alegría escapó de los labios de Isabella. ¿Que no puedo? Mírame. He venido a decirte en persona lo que ya sabes. Eres un ser humano despreciable, Adrián. Utilizas a la gente para tus propios juegos crueles. Espero que tu victoria te sepa dulce, porque te ha costado la mejor arquitecta que jamás tendrás. No me importa la victoria, dijo él, dando la vuelta al escritorio para acercarse a ella. Instintivamente, ella retrocedió. No te acerques a mí. Él se detuvo, el dolor por su reacción era evidente en su rostro. Isabella, lo que hice, no hay excusa. Fue la cosa más estúpida y vergonzosa que he hecho en mi vida. La apuesta fue antes de conocerte de verdad. Antes de Dubái. Anoche, en esa terraza, me olvidé por completo de la apuesta. Solo te veía a ti. Y basta, lo interrumpió ella, su voz temblando de rabia. ¿Crees que soy tan ingenua? ¿Crees que puedes arreglar esto con un bonito discurso? Me humillaste. Me usaste. Me convertiste en el hazmerreír de toda la empresa. Tu ego es tan grande que no te importa a quien aplastas por el camino. Sí que me importa. Me importas tú, insistió él, su desesperación creciendo. El beso, para mí no fue un juego. Fue lo más real que he sentido en años. Cuando me abofeteaste, fue como si me despertaras de un sueño. Me di cuenta en ese momento de que había arruinado la única cosa buena que había entrado en mi vida. Isabella se cruzó de brazos, su armadura firmemente en su lugar. Guárdate tus palabras, Adrián. Ya no funcionan conmigo. He tomado una decisión. Me voy. No. No puedes, dijo él, dando un paso adelante y agarrándola suavemente por el brazo. Ella intentó soltarse, pero él la sujetó. El contacto envió una descarga eléctrica a través de ambos. Suéltame. No hasta que me escuches, suplicó. El proyecto de Dubái te necesita. No, yo te necesito. No puedo hacerlo sin ti. Pues haberlo pensado antes de apostar mi dignidad, replicó ella, su mirada fiera. Logró soltarse de su agarre. El proyecto está prácticamente terminado. Cualquiera puede supervisar la fase de construcción. Búscate otro títere. Se giró para irse, pero la voz de Adrián la detuvo de nuevo. Te pagaré el doble, le gritó, su desesperación haciéndole recurrir a la única herramienta que conocía bien, el dinero. El triple. Pon tú el precio. Un bono de $1.000.000, ahora mismo, si te quedas. Isabella se detuvo en la puerta y se giró lentamente, una sonrisa de puro desprecio en su rostro. Ahí está. El verdadero Adrián Valderrama. El hombre que cree que todo el mundo y todo tiene un precio. Déjame que te enseñe algo, Seo. Mi integridad no está en venta. Mi dignidad no está en venta. Y yo, desde luego, no estoy en venta. Con esas palabras, abrió la puerta y se fue, dejándolo en un silencio que era más devastador que cualquier grito. Durante las siguientes 48 horas, Adrián se movió como un hombre en un trance. La noticia de la renuncia de Isabella Montoya se extendió por la empresa y por el sector. Era un escándalo. Sus socios, Javier y Ricardo, a quienes había prohibido acercarse a él, intentaron hablar con él, preocupados por las implicaciones para el negocio. Él los ignoró. Su secretaria, aterrorizada, le pasaba llamadas de miembros de la junta directiva y de periodistas. No respondió a ninguna. Estaba paralizado por un sentimiento que no reconocía, la impotencia. Había pasado su vida controlando cada aspecto de su entorno, doblegando al mundo a su voluntad. Y ahora, una mujer, con su silencio y su ausencia, lo había puesto de rodillas. El tercer día, llegó el golpe de gracia. Recibió una llamada urgente del asistente personal del jeque Rashid Al Maktoum, el cliente principal del proyecto del Museo de Dubái. Adrián tomó la llamada, su instinto para los negocios finalmente superando su letargo. Señor Valderrama, dijo la voz del asistente, formal y sin emociones.
Su Alteza me pide que le transmita su preocupación. Han llegado a nuestros oídos noticias inquietantes sobre la partida de la arquitecta principal, la señorita Isabella Montoya. El corazón de Adrián se hundió. Es un asunto interno de la empresa que estamos resolviendo. No afectará en absoluto al cronograma del proyecto. Me temo que sí afectará, señor Valderrama. La visión y la pasión de la señorita Montoya fueron el factor decisivo para que eligiéramos su propuesta. Su Alteza quedó profundamente impresionado por su genio. Él considera que ella es el alma del proyecto. Nuestra posición es clara: si la señorita Montoya no está al frente del diseño y la supervisión, nuestra confianza en el proyecto se desvanece. En resumen, sin la señorita Montoya, no hay trato. Consideraremos esto una ruptura de contrato por su parte. La línea se cortó, dejando a Adrián en un silencio absoluto. El pánico, un sentimiento que casi nunca experimentaba, comenzó a trepar por su garganta. No se trataba solo de un proyecto. Era un contrato de $1.000 millones. Era la reputación de su empresa. Era el legado de su familia. Perderlo sería una catástrofe de la que quizás nunca se recuperarían. Y todo por su arrogancia. Todo por una estúpida apuesta. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que recuperarla. No por el dinero, no por el contrato. Bueno, también por eso, pero la razón principal, la que le oprimía el pecho, era mucho más simple y aterradora: no podía soportar la idea de un mundo, su mundo, sin ella en él. Sabía dónde encontrarla. Sofía, la hermana de Isabella, era dueña de una pequeña y encantadora librería en la parte antigua de la ciudad. Era el tipo de lugar tranquilo y lleno de alma que sabía que Isabella amaría. Condujo hasta allí, aparcó su coche de lujo, que parecía absurdamente fuera de lugar en la calle adoquinada, y entró. La campanilla de la puerta sonó. Isabella estaba de espaldas a él, colocando libros en un estante. Llevaba unos vaqueros y un jersey holgado, su pelo recogido en una coleta desordenada. Parecía más joven, más relajada, hasta que se dio la vuelta y lo vio. La calidez desapareció de su rostro, reemplazada por una hostilidad helada. ¿Qué estás haciendo aquí?, siseó, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había otros clientes. ¿Cómo me has encontrado? Necesitamos hablar, dijo él, avanzando hacia ella. No, no lo necesitamos. No tengo nada que decirte. Por favor, vete de la tienda de mi hermana. No me iré hasta que me escuches. Isabella, el proyecto de Dubái, los clientes van a cancelar el contrato si tú no vuelves. Dicen que tú eres el alma del proyecto. Y tienen razón. Ella soltó una carcajada irónica. ¿Y vienes a mí ahora porque tu imperio se desmorona? ¿Por qué tienes miedo de perder dinero? Eso es aún más patético de lo que pensaba. No es por el dinero, dijo él, su voz cargada de una sinceridad que la sorprendió. Bueno, no solo por eso. Es por el proyecto. Tu proyecto. Tu visión. No puedes dejar que muera por mi culpa. Es demasiado brillante, demasiado importante. Has trabajado toda tu vida para una oportunidad como esta. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por orgullo? Por orgullo, repitió ella, incrédula. Esto no es por orgullo, Adrián. Es por respeto a mí misma. ¿Cómo esperas que trabaje contigo? ¿Que mire a la gente en la oficina? ¿Que pretenda que no me trataste como un objeto para tu diversión? Él se acercó más, suplicante. Lo sé. Lo sé y lo odio. Me odio a mí mismo por ello. Haré lo que sea para arreglarlo. Te pido perdón. Públicamente, si es necesario. Publicaré una disculpa en todos los periódicos. Les diré a todos que fui un imbécil arrogante y que tú eres una profesional brillante a la que no supe valorar. Lo que sea que pidas, lo haré. Su desesperación era tan palpable, tan genuina, que por un momento la resolución de Isabella flaqueó. Pero entonces recordó la humillación, la risa de sus socios, la frialdad de su gané. Es demasiado tarde, Adrián. Lo siento. Por el proyecto. Pero mi respuesta es no.
Justo en ese momento, la puerta de la librería se abrió de nuevo y entró Daniel, el arquitecto de la gala, con un ramo de girasoles en la mano. Su rostro se iluminó al ver a Isabella, y luego se ensombreció al ver a Adrián de pie tan cerca de ella. Isabella, espero no interrumpir, dijo Daniel, su voz vacilante. Solo pasaba por aquí y quería traerte esto. Y saber cómo estabas. Los ojos de Adrián se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas peligrosas. El monstruo de los celos, que había estado dormido durante 3 días de autocompasión, despertó con una furia renovada. Ver a otro hombre mirándola con adoración, trayéndole flores, era como echar gasolina a un incendio. ¿Quién eres tú?, espetó Adrián a Daniel, su tono el de un rey dirigiéndose a un campesino. Daniel, intimidado pero manteniéndose firme, miró a Isabella. Soy Daniel, un colega. Él es el hombre con el que estaba hablando antes de que tú me arrastraras a la terraza para tu pequeño espectáculo, aclaró Isabella, mirando a Adrián con desafío. El golpe dio en el blanco. La mandíbula de Adrián se tensó. Se dirigió a Daniel de nuevo. Ella no está interesada. Así que puedes coger tus flores y largarte. Isabella se interpuso entre los dos hombres. ¿Disculpa? ¿Acabas de hablar por mí? No tienes ningún derecho. Vete de aquí, Adrián. Ahora. Estás montando una escena. No me iré a ninguna parte, dijo él, sus ojos grises fijos en los de ella, ignorando por completo a Daniel. La intensidad de su mirada era casi física. Este asunto es entre tú y yo. No hay ningún tú y yo, gritó ella, perdiendo la paciencia. Gracias por las flores, Daniel. Son preciosas, dijo, tomando el ramo y dándole la espalda deliberadamente a Adrián. Fue un rechazo tan claro, tan público, que a Adrián le dolió más que la bofetada. Sintió un impulso primitivo de arrancar esas flores de sus manos, de apartar a ese hombrecillo de su vista, de llevársela de allí y no dejar que nadie más la mirara. Se contuvo a duras penas. Se dio cuenta de que su ira y su celo solo estaban empeorando las cosas. Tenía que cambiar de táctica. Tenía que demostrarle que hablaba en serio, no solo con palabras, sino con hechos. Miró a Daniel, luego de nuevo a Isabella. Dio un paso atrás, levantando las manos. Tienes razón. Lo siento. No debí hablar así. Se dirigió a Daniel. Discúlpeme. Mi comportamiento ha sido inapropiado. Luego, sus ojos volvieron a Isabella, y esta vez, no había ira en ellos, solo una cruda vulnerabilidad que la dejó sin defensas. Volveré a mi oficina. Pero, por favor, Isabella, piénsalo. No por mí. Por ti. Por el museo que soñaste. Se dio la vuelta y se marchó, dejando un silencio aturdido a su paso. Daniel finalmente soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Estás bien? Ese tipo es intenso. Ni te lo imaginas, murmuró Isabella, mirando la puerta por la que Adrián había desaparecido. El enfrentamiento la había dejado temblando. Durante el resto del día, no pudo concentrarse. Las palabras de Adrián resonaban en su cabeza. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por mi culpa? Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. El proyecto de Dubái era suyo, era su bebé. La idea de que otro arquitecto lo tomara, lo cambiara, lo arruinara, era físicamente doloroso. Pero, ¿podría realmente volver? ¿Podría trabajar a su lado, día tras día, manteniendo una distancia profesional? El recuerdo de su beso, la sensación de su cuerpo tan cerca, la forma en que su voz se volvía grave y seductora. Era una tortura. Esa noche, no pudo dormir. Se levantó y fue a su estudio en casa, donde tenía copias de todos los planos y los renders del museo. Los extendió sobre la mesa, la luz de la luna iluminando las líneas elegantes, las curvas audaces, el atrio que era el corazón de su creación. Lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. No era justo. No era justo que el sueño de su vida estuviera inextricablemente ligado al hombre que le había roto el corazón. Al día siguiente, con ojeras y el corazón pesado, fue a las oficinas de Valderrama Construcciones.
No para aceptar, sino para recoger sus cosas personales y decir un último adiós al lugar que había sido su segundo hogar. Mientras empaquetaba los objetos de su escritorio en una caja, oyó que alguien carraspeaba en la puerta. Era Javier, uno de los socios de Adrián, uno de los artífices de la apuesta. Su rostro, normalmente jovial y socarrón, ahora parecía serio y preocupado. Montoya, dijo. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Isabella lo miró con frialdad. No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor. Es sobre Adrián. La mención de su nombre la hizo detenerse. Javier entró en su cubículo y bajó la voz. Mira, sé que lo que hicimos fue una estupidez. No hay excusa. Pero nunca lo había visto así. Está destrozado. No come, no duerme. La junta directiva está pidiendo su cabeza por el desastre de Dubái, y a él ni siquiera parece importarle. Anoche disolvió nuestra sociedad. Nos compró nuestra parte de la empresa. Dijo que no quería tener socios que no valoraran a las personas. Isabella se quedó de piedra. ¿Hizo qué? Ricardo y yo estamos fuera. Nos dio un cheque con más ceros de los que podíamos contar y nos dijo que no quería volver a vernos nunca más. Dijo que habíamos envenenado su empresa. Y todo por ti. Las palabras la golpearon. Adrián había cortado lazos con sus amigos y socios de toda la vida. Había desmantelado su círculo de confianza. Todo por ella. Era un gesto tan drástico, tan definitivo. La culpa y la confusión se arremolinaron dentro de ella. Sabiendo que tenía que poner fin a esa locura de una vez por todas, cogió su caja y caminó, casi en trance, hacia la oficina del CEO. La puerta estaba abierta. Adrián estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con la misma pose que había adoptado tantas veces. Parecía más delgado, su traje caro colgaba un poco de sus hombros. No se giró cuando ella entró. Sabía que vendrías, dijo él, su voz cansada. Javier te lo dijo, ¿verdad? Sí, respondió ella en voz baja. ¿Es verdad? ¿Los despediste? No los despedí. Disolví una asociación tóxica. Era algo que debería haber hecho hace años. Tú solo me abriste los ojos. Se giró para enfrentarla, y la visión de él la sorprendió. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, su mandíbula estaba cubierta por una barba de varios días y la arrogancia que siempre lo había definido había sido reemplazada por una profunda melancolía. Vine a recoger mis cosas, dijo ella, aunque ambos sabían que ya no se trataba solo de eso. Isabella, comenzó él, dando un paso hacia ella. Tengo una última propuesta. Y si dices que no a esto, te prometo que nunca más volveré a molestarte. Ella esperó, su corazón latiendo con una dolorosa expectación. Sé que no puedes trabajar para mí. No después de lo que pasó. Y no te lo pediría. Así que no lo hagas. Él respiró hondo. Trabaja conmigo. Te ofrezco una sociedad. El 30% de Valderrama Construcciones. Crearás y dirigirás una nueva división de diseño innovador y sostenible. Tendrás completa autonomía creativa y financiera. Serás tu propia jefa. El proyecto de Dubái y todos los que le sigan estarán bajo tu control absoluto. Nadie podrá decirte qué hacer o cómo hacerlo, ni siquiera yo. Isabella se quedó boquiabierta. Era una oferta que iba más allá de lo imaginable. No era una disculpa, era una abdicación. Él estaba cediendo una parte de su poder, de su imperio, de sí mismo. Le estaba entregando el control. Seríamos socios, continuó él, su voz intensa y sincera. Iguales. Es la única manera de que esto funcione. Es la única manera de mantener tu visión intacta y de mantenerte en mi vida. El silencio llenó la vasta oficina. Las palabras de Adrián colgaban en el aire entre ellos, cargadas de un peso inmenso. Era una oportunidad de oro, la culminación de todos sus sueños profesionales. Pero el precio era su paz mental. El precio era tener que verlo todos los días, tener que luchar contra la atracción que todavía sentía por él, tener que navegar por la compleja red de dolor y deseo que los unía. Era una elección imposible.
Quedarse y reclamar el poder que él le ofrecía, arriesgándose a que su corazón se rompiera de nuevo. O marcharse y protegerse, pero abandonar el trabajo de su vida y preguntarse para siempre qué habría pasado. Adrián esperó, su rostro era un lienzo de esperanza y temor. No la presionó. Simplemente esperó su veredicto, el veredicto que definiría no solo el futuro de su empresa, sino el de ambos. Isabella lo miró, y por primera vez desde la gala, no vio al CEO depredador, ni al jugador arrogante. Vio a un hombre perdido, a un hombre que había cometido un error terrible y que estaba dispuesto a dinamitar su propio mundo para intentar enmendarlo. La pregunta era, ¿podría ella alguna vez perdonarlo? Y, más importante aún, ¿podría perdonarse a sí misma si no lo intentaba? Isabella se quedó en el umbral de la oficina, la caja con sus pertenencias personales sintiéndose ridículamente pesada en sus brazos. La oferta de Adrián colgaba en el aire entre ellos, tan monumental e irreal que parecía haber absorbido todo el oxígeno de la habitación. Un 30% de su imperio. Una sociedad. Igualdad. No era una disculpa, era una coronación. Una forma de atarla a él, no con cadenas de afecto falso, sino con grilletes de oro y poder. Su mente, entrenada para analizar estructuras y encontrar soluciones, trabajaba a una velocidad vertiginosa. Podía ver las trampas, las complicaciones, el campo de minas emocional que sería trabajar a su lado todos los días. Ver su rostro, oír su voz, sentir esa corriente eléctrica que crepitaba entre ellos incluso ahora, en medio de las ruinas de su confianza. Sería una tortura diaria, una prueba constante a su autocontrol. Pero también vio la oportunidad. La oportunidad de proteger su visión, de ejecutar el proyecto de Dubái a su manera, de alcanzar una posición que a la mayoría de los arquitectos, especialmente mujeres, les llevaba toda una vida de lucha siquiera vislumbrar. Era el sueño de su vida servido en una bandeja de plata manchada de traición. Adrián observaba cada microexpresión en su rostro. Vio la lucha en sus ojos color miel, el ceño fruncido de su concentración, la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al apretar la caja. Por una vez, el todopoderoso CEO estaba completamente a merced de la decisión de otra persona. Y esa vulnerabilidad en él era más seductora que toda la confianza arrogante que había mostrado antes. Necesito tiempo para pensar, dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. Rompió el contacto visual y se dio la vuelta, saliendo de la oficina sin otra palabra. Adrián no la detuvo. Sintió una punzada de pánico, la certeza de que la había perdido, pero se aferró a un hilo de esperanza. Le había dado espacio, había respetado su petición. Era un comienzo. Isabella condujo hasta su apartamento en un estado de trance, dejando la caja de sus cosas en el suelo de la entrada como si fuera una prueba de un crimen. Se sentó en su sofá, mirando el vacío, durante casi una hora. Luego, como un autómata, cogió el teléfono y llamó a Sofía. Le contó la oferta, cada detalle, cada palabra. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Isa, ese hombre no está intentando disculparse, dijo Sofía finalmente, su voz llena de una extraña mezcla de advertencia y asombro. Está intentando comprar el sol para que no te vayas. Es la cosa más loca, desesperada y, extrañamente romántica que he oído en mi vida. Si fuera un libro, sería un bestseller. Romántico, espetó Isabella. Es calculador. Sabe que es la única manera de que yo vuelva. Quiere salvar su contrato de $1.000 millones. Sí, probablemente empezó así. Pero, hermana, ningún hombre arriesga el 30% de un imperio multimillonario solo por un contrato. Podría haber encontrado a otro arquitecto, apaciguar al jeque, perder algo de dinero pero salvar la empresa. Esto es por ti. Te quiere allí, donde pueda verte. Es posesivo, es territorial, y es una locura. Pero la pregunta no es por qué lo hace él. La pregunta es qué vas a hacer tú. Isabella se frotó las sienes, el dolor de cabeza era punzante. ¿Qué puedo hacer? Si digo que no, abandono mi sueño. Si digo que sí, entro en la jaula del león. Entonces la leona, respondió Sofía con fiereza. No entres en su jaula,
Haz que sea vuestro territorio compartido. Si vas a hacerlo, no aceptes simplemente su oferta. Pon tus propias condiciones. Reglas de hierro que te protejan. Un contrato tan blindado que ni él pueda encontrar una escapatoria. Hazle saber desde el primer segundo que tú estás al mando de tu propio destino, no él. Las palabras de su hermana fueron como un faro en la niebla. El miedo y la confusión de Isabella comenzaron a solidificarse en una resolución fría como el acero. Sofía tenía razón. No iba a ser una víctima ni un peón. Si iba a volver, sería como una reina. Pasó el resto del día y toda la noche no solo pensando, sino trabajando. Contactó a un abogado corporativo de alto nivel, uno de los mejores de la ciudad, y trabajó con él por videoconferencia hasta las primeras horas de la madrugada, redactando un contraacuerdo. A la mañana siguiente, Isabella volvió a entrar en las oficinas de Valderrama Construcciones. No llevaba una caja, sino un maletín de cuero. Su atuendo no era el de una empleada que volvía con el rabo entre las piernas, sino el de una ejecutiva que iba a cerrar el trato de su vida. Un traje sastre gris oscuro, una blusa de seda blanca, tacones que resonaban con autoridad en el suelo de mármol. Entró en el despacho de Adrián sin ser anunciada. Él estaba allí, exactamente en el mismo lugar, junto a la ventana, como si no se hubiera movido en 24 horas. Se giró al oírla entrar. La esperanza en su rostro era tan evidente que casi la desarmó. Acepto, dijo ella, su voz clara y sin temblores. Una ola de alivio visible recorrió a Adrián. Dio un paso hacia ella, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Isabella, yo. Bajo mis condiciones, lo interrumpió ella, levantando una mano. La sonrisa de él se congeló. Ella se acercó a su escritorio, abrió su maletín y sacó un grueso documento encuadernado. Lo deslizó sobre la superficie de caoba hacia él. Ahí tienes el acuerdo de sociedad. Redactado por mis abogados anoche. Adrián arqueó una ceja, una mezcla de sorpresa y diversión en su mirada. Se acercó al escritorio, cogió el documento y comenzó a hojearlo. ¿Tus condiciones? Condición número 1, dijo ella, contando con los dedos. El 30% de las acciones será transferido a mi nombre, no como compensación, sino como una compra nominal de $1, con plenos derechos de voto desde el primer día. Tu participación se diluirá para acomodarlo. Quiero poder en la mesa, no solo dinero. Adrián asintió lentamente, sus ojos escaneando el lenguaje legal. Hecho. Condición número 2. La nueva división, Valderrama Sustainable Futures, estará bajo mi control exclusivo. Tendré mi propio presupuesto, mi propio equipo, y total autoridad para aceptar o rechazar proyectos. Mi firma será tan vinculante como la tuya en todo lo que concierna a mi división. Inteligente, murmuró él, pasando otra página. Justo. Siguiente. Condición número 3. Nuestro anuncio. No será que yo, regreso. Será el anuncio de una nueva sociedad. Quiero una rueda de prensa. Quiero que quede claro para la industria, nuestros clientes y cada empleado de este edificio que no soy tu subordinada, sino tu igual. Te mereces eso y más, dijo él, su voz era sincera. Levantó la vista del documento y sus ojos se encontraron. Haré la llamada para organizar la rueda de prensa ahora mismo. Y la condición número 4, continuó Isabella, su voz volviéndose un poco más tensa. La más importante. Nuestra relación será estricta y exclusivamente profesional. No habrá reuniones fuera de la oficina que no estén directamente relacionadas con el trabajo y con la presencia de terceros. No habrá conversaciones personales. No habrá contacto físico más allá de un apretón de manos formal. Y cualquier comportamiento que se desvíe de esta norma será considerado una violación del acuerdo de socios y motivo suficiente para que yo active la cláusula de disolución, por la cual tendrás que comprar mis acciones al valor de mercado completo, lo que te costaría una fortuna. Impuso la regla del contacto físico sabiendo que era lo que más le costaría a él. Recordaba el calor de su mano sobre la suya, la forma en que su cuerpo la había aprisionado en la terraza. Era su punto débil, y ella lo estaba usando para protegerse.
Un largo silencio se apoderó de la oficina. Adrián cerró el documento y lo dejó sobre el escritorio. La miró, y su mirada era tan intensa que Isabella sintió que le estaba desnudando el alma. No había diversión en sus ojos ahora, solo un profundo y melancólico entendimiento. Acepto todas tus condiciones, dijo finalmente, su voz grave. Si esas son las reglas que necesitas para sentirte segura, para poder quedarte y crear, entonces esas serán nuestras reglas. Te doy mi palabra, Isabella. Se acercó al borde del escritorio, extendiendo su mano derecha. Entonces, ¿tenemos un trato, socia? Isabella miró su mano extendida. Era la misma mano que la había sujetado, la misma mano que le había acunado la nuca durante aquel beso devastador. Respiró hondo y puso su mano en la de él. La descarga fue instantánea y poderosa. El calor de su piel, la fuerza de su agarre. Ambos lo sintieron. Vio cómo la mandíbula de Adrián se tensaba, cómo su mirada se oscurecía por una fracción de segundo. Retiró su mano rápidamente, su corazón martilleando contra sus costillas. Tenemos un trato, socio. La semana siguiente fue un torbellino. Los abogados de ambas partes finalizaron el acuerdo a una velocidad récord. Se hizo el anuncio a la junta directiva, que quedó conmocionada pero intrigada. Y luego vino la rueda de prensa. Isabella se enfrentó a los periodistas con una calma y una confianza que impresionaron a todos, incluido Adrián, que estaba a su lado en el podio. Él la presentó no como una empleada ascendida, sino como la fuerza visionaria que llevará a Valderrama Construcciones al siguiente siglo. Dejó claro que ella era el futuro. Respondió preguntas, esbozó sus planes para la nueva división y nunca flaqueó bajo el escrutinio. Cuando un periodista intentó preguntarle sobre su abrupta pero breve partida, Adrián intervino. Isabella se tomó un tiempo para considerar la mejor estructura para su visión. Nos sentimos honrados de que haya decidido que esa estructura era una sociedad completa con nosotros. Su compromiso con la excelencia exige nada menos. La protegió, desviando la pregunta con una facilidad experta. Isabella sintió una inesperada punzada de gratitud. El mensaje para el mundo y para la empresa fue claro, Isabella Montoya estaba de vuelta y ahora era intocable. El verdadero desafío, sin embargo, comenzó cuando las cámaras se apagaron. Su nueva dinámica era un baile incómodo sobre cristales rotos. Se trataban con una formalidad helada, llamándose señor Valderrama y señorita Montoya en presencia de otros, y Adrián e Isabella con una rigidez forzada cuando estaban a solas. Sus interacciones eran como un guión, cada palabra cuidadosamente elegida para no cruzar ninguna de las líneas que ella había trazado. Pero la tensión seguía allí, una corriente subterránea que amenazaba con erosionar sus defensas. Adrián cumplió su palabra. Le dio una suite de oficinas completamente nueva, el mismo tamaño que la suya, en la misma planta. Le dio un presupuesto ilimitado para contratar a su equipo. Respetaba sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Pero su presencia era constante. Se aseguraba de que sus caminos se cruzaran. La invitaba a reuniones que no la requerían estrictamente, bajo el pretexto de mantener a los socios alineados. Una tarde, ella estaba en la sala de maquetas, revisando unos planos con su nuevo equipo. Adrián entró, supuestamente para buscar unos documentos. Se detuvo detrás de ella para mirar por encima de su hombro. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, oler el sutil y caro aroma de su loción. Su aliento rozó su cuello cuando se inclinó. Un diseño audaz, Montoya, susurró, su voz una caricia grave que solo ella podía oír. Esa cubierta de cristal es una obra de arte. Isabella se tensó, cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. Es funcional, respondió ella en voz alta, para que su equipo la oyera. Maximiza la luz natural y reduce los costes energéticos. Se giró para enfrentarlo, creando distancia entre ellos. ¿Encontraste los documentos que buscabas, Valderra? ¿Adrián? La pequeña vacilación en su nombre no pasó desapercibida para él. Una diminuta sonrisa fantasma jugó en sus labios. Sí, los encontré. Continúen.
Y se fue, dejándola con el pulso acelerado y una rabia ardiente dirigida tanto a él como a sí misma por su reacción. Él estaba jugando, probando los límites, viendo cuán fuertes eran realmente las paredes que ella había construido. El factor que ella no había previsto en su ecuación de autocontrol era Daniel. Él, sin saber la magnitud del drama que se había desarrollado, estaba genuinamente interesado en ella. La llamó unos días después de la rueda de prensa. Felicidades por la sociedad, Isabella. Es increíble. Sabía que tu talento era demasiado grande para un simple cubículo, le dijo con sinceridad. Pero ahora que eres la jefa, todavía tienes tiempo para cenar con un humilde empleado. Isabella sonrió por primera vez en días. La normalidad de la oferta de Daniel, su amabilidad sin complicaciones, era como un bálsamo. Me encantaría, Daniel. Aceptó, en parte porque le gustaba Daniel, pero también, y odiaba admitirlo, como un acto de desafío hacia Adrián. Quería demostrarse a sí misma que podía tener una vida, una cita, una relación normal que no estuviera contaminada por el drama y la intensidad de su socio. Eligieron un restaurante italiano tranquilo para el sábado por la noche. Cuando Isabella le contó a Sofía, su hermana le aconsejó, ve y diviértete. Daniel parece un buen tipo. Exactamente lo que necesitas. La noche de la cita, Isabella se esmeró en su apariencia. Se puso un vestido rojo sencillo pero elegante, se soltó el pelo y se maquilló con esmero. Se sentía bien, se sentía normal. Daniel fue un caballero perfecto. La recogió, le abrió la puerta, la elogió. La conversación fue fácil y agradable. Hablaron de arquitectura, de viajes, de libros. Era cómodo. Era seguro. Pero a mitad de la cena, su teléfono, que había dejado sobre la mesa, vibró con un mensaje. Era de Adrián. Reunión urgente de la Junta de Dubái. Lunes, 7 de la mañana en mi oficina. Sé puntual. Te necesito preparada. La formalidad del mensaje era una fachada. El momento no era una coincidencia. De alguna manera, él sabía que ella estaba en una cita. O tal vez era solo su paranoia. Pero el mensaje fue como una sombra que cayó sobre la velada. Su humor cambió, su mente se desvió hacia el trabajo, hacia Adrián. Daniel lo notó. ¿Todo bien? Sí, solo, trabajo, mintió ella, forzando una sonrisa. Daniel suspiró. Supongo que ser socia viene con ese tipo de interrupciones. Solo, ten cuidado, Isabella. Valderrama tiene una reputación. No quisiera que te hiciera daño. La ironía era tan espesa que Isabella casi se ahogó con su copa de vino. Al final de la noche, Daniel la acompañó hasta su puerta. Me lo he pasado muy bien, Isabella. Yo también, Daniel. Él se inclinó, claramente con la intención de besarla. Era el final perfecto para una cita perfecta. Isabella se preparó, cerrando los ojos. Pero la imagen que apareció en la oscuridad de su mente no fue la de Daniel. Fue la del rostro de Adrián, sus ojos grises intensos, el recuerdo del beso abrasador en la terraza. Retrocedió instintivamente 1 milímetro. Daniel, sensible, lo percibió. Cambió la trayectoria de sus labios y le dio un beso suave en la mejilla. Buenas noches, Isabella. Se fue, dejándola en la puerta, inundada de una terrible culpa y una confusión aún mayor. Odiaba a Adrián por tener ese poder sobre ella, por arruinar algo que podría haber sido bueno y simple. El lunes a las 7 de la mañana, entró en la oficina de Adrián. Él ya estaba allí, de pie junto a la ventana, una taza de café en la mano. Se veía impecable con un traje azul marino. ¿Qué es tan urgente?, preguntó ella sin preámbulos, sentándose frente a su escritorio. Él se giró lentamente y la evaluó, sus ojos deteniéndose en su rostro, en su cuello, en su atuendo de trabajo. Su mirada era posesiva, inquisitiva. ¿Tuviste un buen fin de semana? Eso no es de tu incumbencia. Dijimos que sería estrictamente profesional. ¿Cuál es la emergencia? Una sonrisa helada tocó sus labios. La emergencia es que nuestro principal proveedor de acero estructural para el proyecto de Dubái acaba de declararse en quiebra.
Tenemos un problema, socia. Un problema muy grande. Isabella sintió que se le helaba la sangre. Era una catástrofe logística. Encontrar un nuevo proveedor certificado que pudiera cumplir con los plazos y las especificaciones exactas del proyecto podría llevar meses. Tenemos que ir a Alemania, dijo Adrián, como si leyera su mente. El único fabricante que puede producir lo que necesitamos es Stahlwerk GmbH. He hablado con su CEO, R. Smith. Es de la vieja escuela. No negocia por teléfono. Tenemos que ir en persona y convencerlo. Nuestro vuelo sale esta noche. Isabella se quedó de piedra. ¿Esta noche? ¿Un viaje a Alemania? Adrián, no puedes decidir eso por tu cuenta. Soy tu socia. Te lo estoy comunicando ahora, socia, respondió él, su voz era seda y acero. Un coche te recogerá a las 8. Haz las maletas para 3 días. Y cancela cualquier cita que puedas tener. La última frase fue dicha con un veneno apenas disimulado. Se levantó y se fue de su propia oficina, dejándola allí, furiosa y atrapada. El vuelo nocturno en el jet privado de la compañía fue un ejercicio de tensión controlada. Se sentaron en los asientos de cuero opuestos, separados por una mesa, y trabajaron en silencio durante horas. Isabella revisaba los planos, haciendo ajustes para el nuevo tipo de acero, mientras Adrián estaba al teléfono y en su ordenador portátil, coordinando con los equipos legales y financieros. La única interacción eran murmullos profesionales: necesitas los últimos informes de carga, o envíame el borrador del nuevo contrato. Pero el aire estaba cargado de todo lo que no se decía. De los celos de él por su cita, de la furia de ella por su manipulación. Al cabo de unas horas, la azafata sirvió una cena ligera. Comieron en silencio. Isabella estaba agotada. El estrés del trabajo, la falta de sueño por culpa de Adrián, el viaje repentino, todo estaba haciendo mella. Cerró su ordenador portátil. Necesito descansar un poco. Adrián asintió, sin levantar la vista de su pantalla. Buena idea. Mañana será un día largo. Isabella se recostó en su asiento, que se reclinaba hasta convertirse en una cama, y se cubrió con una manta de cachemira. Pero no podía dormir. Podía sentir los ojos de Adrián sobre ella. Finalmente, fingió estar dormida. Unos minutos más tarde, oyó el suave sonido de sus pasos. Se acercó a ella. Contuvo la respiración, su corazón latiendo salvajemente. Sintió como él le apartaba un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel con una delicadeza que la hizo estremecerse. Luego, sintió cómo colocaba la manta con más cuidado sobre sus hombros. Permaneció junto a ella durante lo que pareció una eternidad, y luego lo oyó susurrar, su voz tan baja que casi fue un pensamiento: mía. La palabra la atravesó como un rayo. Posesiva. Primitiva. Aterradora y, en un rincón oscuro y prohibido de su corazón, extrañamente emocionante. Finalmente, él se alejó y volvió a su asiento. Isabella permaneció inmóvil, sus ojos cerrados con fuerza, luchando contra la oleada de emociones contradictorias que la palabra había desatado. ¿Era eso lo que él pensaba? ¿Que a pesar de la sociedad, a pesar de las reglas, ella seguía siendo su conquista? La idea la enfureció, pero el suave roce de sus dedos en su mejilla persistía, un toque fantasma que era a la vez una amenaza y una promesa. En Alemania, R. Smith demostró ser tan duro como el acero que fabricaba. Un hombre corpulento y ceñudo de unos 60 años que los recibió en una sala de juntas austera. Desestimó su primera oferta sin siquiera mirarla. Mi cartera de pedidos está llena para los próximos 2 años. Valderrama Construcciones es un cliente nuevo. No voy a arriesgar mi reputación con mis clientes leales por un contrato de última hora, no importa cuán grande sea. Pasaron todo el día negociando. Adrián usó todo su encanto, su lógica empresarial, su poder financiero. Isabella utilizó su conocimiento técnico, explicando por qué solo su acero serviría, apelando a su orgullo como ingeniero. Pero Smith no cedía. Al final del día, estaban exhaustos y sin un trato. Tal vez sea mejor buscar en otra parte, dijo Adrián esa noche en el hotel.
Estaban cenando en el restaurante, un espacio formal y silencioso. No, insistió Isabella. He estudiado a este hombre. Leí un artículo sobre él. Es un coleccionista apasionado de maquetas arquitectónicas antiguas. Su abuelo fue arquitecto. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Necesito acceso a un taller de modelismo. Y necesito los planos originales de la Catedral de Colonia. Adrián la miró, perplejo. ¿Para qué? Confía en mí, dijo ella. Es mi división. Es mi decisión. Consíguemelo. Adrián hizo una serie de llamadas y, a la mañana siguiente, a las 6, Isabella estaba en un pequeño taller artesanal en las afueras de la ciudad. Trabajó sin parar durante casi 12 horas, con la ayuda de un viejo artesano local. No comió, apenas bebió agua. Estaba completamente absorta en su trabajo. Esa noche, en lugar de ir a la reunión final programada, envió un paquete a la oficina de R. Smith con una nota: por favor, acepte esto como una muestra de nuestro respeto por el verdadero arte de la construcción. Dentro del paquete había una maqueta increíblemente detallada, hecha a mano, de la Catedral de Colonia, una obra maestra de paciencia y habilidad. Una hora más tarde, el teléfono de Adrián sonó. Era Smith. Su voz, antes brusca, ahora era suave y llena de asombro. Señor Valderrama, su socia, es una artista. Nadie ha hecho algo así para mí. Dígale que tiene su contrato. Le daremos prioridad. Y dígale que sería un honor invitarla a cenar, a ella sola, para discutir de arquitectura. Adrián escuchó, un nudo de orgullo y una furia irracional formándose en su estómago. Ella lo había logrado, su brillantez había salvado el trato. Pero la invitación del viejo alemán, a ella sola, despertó de nuevo al monstruo de los celos. Colgó el teléfono y fue a buscar a Isabella al taller. La encontró limpiándose el polvo de las manos, agotada pero con un brillo de triunfo en los ojos. Lo lograste, dijo él, su voz era una mezcla de admiración y algo más oscuro. Smith aceptó. Nos dará el acero. Lo sé, dijo ella con una pequeña sonrisa. Sabía que funcionaría. También quiere invitarte a cenar. A solas, añadió él, sin poder ocultar el borde afilado en su voz. Isabella lo miró, y de repente comprendió. Vio los celos claramente en su rostro, la posesividad que luchaba por ocultar. Y se sintió, por primera vez, poderosa. Dile que estaré encantada de aceptar su invitación, dijo ella, desafiándolo con la mirada. Será una gran oportunidad para fortalecer nuestra nueva relación comercial. Se giró para recoger sus cosas, dándole la espalda deliberadamente, sabiendo que cada movimiento suyo lo estaba volviendo loco. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de que él probara sus límites. Ahora, ella iba a probar los suyos. La declaración de Isabella, entregada con una calma deliberada y un brillo desafiante en sus ojos, cayó en el tenso silencio del taller como una cerilla en un reguero de pólvora. Adrián sintió como la sangre le subía al rostro, una oleada caliente de furia y posesividad que era casi irracional. La idea de ella, vestida elegantemente, sonriendo y compartiendo una cena íntima con ese viejo industrial alemán, discutiendo sobre arquitectura y arte. Lo llenó de una rabia tan primitiva que lo dejó sin palabras por un instante. Se imaginó a Smith mirándola con la misma admiración que él sentía, escuchándola con la misma fascinación. Y la idea de que otro hombre tuviera ese privilegio, aunque fuera por una noche y por negocios, era una tortura insoportable. Era su socia, sí. Pero la palabra que resonó en su mente, la que había susurrado en el jet, fue mía. Y esa emoción visceral eclipsaba cualquier lógica empresarial. No, dijo Adrián, su voz era un gruñido bajo, casi inaudible pero cargado de una autoridad innegociable. No que, respondió ella, girándose para enfrentarlo, fingiendo una inocencia que ambos sabían que era falsa. Levantó una ceja, retándolo a articular la irracionalidad de sus celos. No irás a esa cena. A solas. Perdona, pero creo que la condición número 2 de nuestro acuerdo establece claramente que tengo total autoridad sobre las decisiones de mi división.
Y considero que aceptar esta cena es una decisión estratégica clave para solidificar nuestra relación con un proveedor vital que acabamos de asegurar gracias a mi iniciativa. ¿O me equivoco? Isabella lo acorraló con su propia lógica, usando los barrotes de la jaula que él mismo había ayudado a construir. Cada palabra era un golpe preciso y certero a su ego. Vio la lucha en su rostro, la guerra entre su necesidad de controlarla y su promesa de tratarla como a una igual. Era una visión fascinante, el gran Adrián Valderrama, atrapado en su propia trampa. Esto no es una decisión de negocios, Isabella, y lo sabes, replicó él, dando un paso hacia ella, el espacio entre ellos encogiéndose peligrosamente. Ese hombre no quiere discutir de arquitectura contigo. Eres una mujer hermosa y brillante, y él es un hombre viejo y rico que está aburrido. No seas ingenua. La acusación la enfureció. ¿Ingenua? ¿Crees que después de lo que me hiciste, sigo siendo ingenua? Sé exactamente lo que hago. Y sé cómo manejar a hombres como R. Smith. Y a hombres como tú. A diferencia de ti, no necesito recurrir a juegos crueles ni a apuestas para conseguir lo que quiero. Uso mi cerebro. Tal vez deberías probarlo alguna vez. El golpe fue directo, y Adrián retrocedió como si lo hubiera abofeteado de nuevo. La verdad en sus palabras lo desarmó. Durante un largo momento, el único sonido en el taller fue el tic-tac de un viejo reloj de pared. Entonces iré contigo, dijo él finalmente, cambiando de táctica. Como tu socio. Estaré allí para asegurar que la conversación se mantenga estrictamente profesional. Isabella soltó una carcajada, un sonido claro y genuino que pareció sorprenderlo. Adrián, ¿de verdad crees que tu presencia haría que algo fuera más profesional? La tensión entre nosotros es tan densa que se podría construir un rascacielos con ella. No, gracias. Tu presencia sería contraproducente. Se acercó a él, y por primera vez desde la gala, fue ella la que invadió su espacio personal. Se detuvo a apenas un palmo de su pecho, obligándolo a mirarla a los ojos. Su perfume lo envolvió, y él apretó los puños para resistir el impulso de tocarla. Relájate, socio, dijo ella, su voz era un susurro burlón. Es solo una cena. Puedo cuidarme sola. Y no te preocupes, no voy a regalar la empresa. Con un último guiño desafiante, pasó junto a él y salió del taller, dejándolo solo con su furia hirviendo y una nueva y aterradora sensación, la impotencia. La cena fue, en contra de todas las oscuras fantasías de Adrián, un éxito profesional absoluto. R. Smith fue un perfecto caballero. Hablaron durante horas, no solo del proyecto de Dubái, sino de la filosofía del diseño, de la historia y del futuro de la construcción. Isabella lo cautivó con su inteligencia y su pasión, y al final de la noche, no solo había consolidado un contrato, sino que había forjado una poderosa alianza. Cuando regresó al hotel, Adrián la estaba esperando en el vestíbulo. Estaba sentado en un sillón, fingiendo leer un periódico, pero la forma en que su cuerpo estaba tenso delataba que había estado esperando. Se levantó en cuanto ella entró. ¿Y bien?, preguntó, su tono intentando ser casual. Fue productivo, respondió ella, caminando hacia el ascensor. R. Smith ha ofrecido acelerar la primera entrega sin coste adicional. Y nos ha invitado a visitar su colección privada de maquetas mañana por la mañana. Adrián la siguió al ascensor, la frustración era evidente en su rostro. Fantástico. Un éxito rotundo para tu división. El ascensor subió en silencio durante unos pisos. La tensión entre ellos era sofocante en el pequeño espacio. Te busqué en la cena, soltó él de repente, incapaz de contenerse más. ¿Qué?, dijo ella, confundida. Fui al restaurante. Me senté en el bar, donde no pudieras verme. Quería asegurarme de que estabas bien. Isabella se quedó mirándolo, una mezcla de ira y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, revolviéndose en su interior. ¿Me espiaste? Adrián, eso es. Lo sé. Sé que está mal, sé que crucé una línea. Pero no pude evitarlo. La idea de ti sola con él, me estaba volviendo loco.
Estoy perfectamente capacitada para cenar con un cliente sin que mi socio me espíe desde el bar como un detective privado celoso, le espetó. Las puertas del ascensor se abrieron en su piso. Isabella salió furiosa, y él la siguió por el pasillo. No son celos, mintió él, su voz resonando en el silencioso pasillo. Es preocupación por los activos de la empresa. Oh, por favor, se burló ella, llegando a la puerta de su habitación y buscando la tarjeta de acceso en su bolso. Deja de mentirte a ti mismo. Esto tiene todo que ver con tu ego y tu incapacidad para aceptar que no puedes controlarme. Abrió la puerta y entró, intentando cerrarla detrás de ella, pero Adrián fue más rápido. Puso el pie para bloquearla y la empujó para abrirla, entrando en la habitación y cerrándola con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo. Ahora estaban solos, en la intimidad de su suite hotel, las barreras y las reglas desintegrándose a cada segundo que pasaba. Sal de mi habitación, dijo ella, su voz era un susurro peligroso. No, respondió él, su voz igualmente baja, sus ojos grises fijos en los de ella, oscurecidos por el deseo y la desesperación. No me iré hasta que admitas que hay algo más aquí que solo negocios. Sentiste lo mismo que yo en ese ascensor, lo sentiste cuando te rocé en el avión y lo sientes ahora mismo. No me mientas. Dio un paso hacia ella, y ella retrocedió, su espalda chocando contra la pared. Él puso una mano a cada lado de su cabeza, atrapándola. Exactamente como en la terraza. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un tren. Pero esta vez, algo era diferente. La arrogancia había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había una vulnerabilidad cruda, un ruego silencioso. Lo que hice estuvo mal, Isabella, susurró, su frente casi tocando la de ella. Fue imperdonable. Pero no fue un juego. La apuesta fue solo la excusa estúpida que mi orgullo necesitaba para acercarme a ti. Desde el primer día que te vi en esa sala de juntas, desafiándome con la mirada, algo dentro de mí se movió. Me aterrorizaste y me fascinaste. Y no supe cómo manejarlo. Así que hice lo único que sé hacer, intenté conquistarlo, controlarlo. Pero no se puede conquistar un huracán, Isabella. Y tú eres mi huracán. Cada palabra derribaba un ladrillo más del muro que ella había construido a su alrededor. Quería odiarlo, quería empujarlo y gritarle, pero la sinceridad en su voz la desarmó. ¿Por qué debería creerte?, susurró ella, sus defensas desmoronándose. Porque esto, dijo él, su voz quebrándose ligeramente. Levantó una mano y, con una lentitud tortuosa, acarició su mejilla, en el mismo lugar donde ella lo había abofeteado. Su pulgar trazó suavemente el contorno de sus labios. El contacto la quemó, una dulce agonía que se extendió por todo su cuerpo. Porque he despedido a mis socios, he arriesgado mi empresa, he humillado mi orgullo y he reescrito las reglas de mi propio imperio, solo por la oportunidad de tenerte cerca, incluso si es solo como mi socia. Porque cada minuto de cada día que paso respetando tus malditas reglas es la tortura más exquisita que he conocido. Porque la idea de otro hombre mirándote como te estoy mirando ahora mismo me hace querer destrozar el mundo. Y porque si no te beso en este mismo instante, creo que voy a morir. Y entonces la besó. Pero este beso no se parecía en nada al primero. No había conquista en él, ni desesperación, ni rabia. Era un beso de rendición. Lento, tierno, casi reverente. Era una pregunta, un ruego silencioso, pidiendo un perdón que sabía que no merecía. Isabella debería haberlo apartado. Debería haberse aferrado a sus reglas, a su ira, a su dolor. Pero el sabor de él, la suavidad de sus labios, el temblor casi imperceptible en sus manos, la rompieron. Le devolvió el beso, y en esa respuesta silenciosa, le dio todo. Su perdón, su anhelo, su propio deseo reprimido. El beso se profundizó, convirtiéndose en una conversación sin palabras, contando la historia de las últimas semanas, la frustración, el dolor, los celos y el deseo abrumador que había latido bajo la superficie de cada una de sus interacciones profesionales.
Sus brazos se deslizaron alrededor del cuello de él, atrayéndolo más cerca, mientras las manos de él se deslizaban por su espalda, aprendiendo la forma de sus curvas como si estuviera leyendo un mapa sagrado. Rompieron el beso solo para respirar, sus frentes apoyadas una en la otra. Isabella, jadeó él, su voz era un desastre ronco de emoción. No hay vuelta atrás después de esto. No quiero volver atrás, susurró ella. Esa noche, en una ciudad alemana lejana, las reglas se rompieron en 1.000.000 de pedazos. Se amaron con la ferocidad de dos personas que habían estado muriendo de sed y finalmente habían encontrado un oasis. No fue solo sexo, fue una expiación. Cada caricia era una disculpa, cada beso una promesa. A la mañana siguiente, despertaron enredados en las sábanas, la luz del sol bañando la habitación. Por primera vez, se miraron sin armaduras, sin máscaras. Vio al hombre vulnerable detrás del CEO, y él vio a la mujer apasionada detrás de la profesional fría. Todavía soy tu socia, le dijo ella, trazando un dedo por su mandíbula. Y todavía quiero mi rueda de prensa y mi división. Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de adoración. Serás la socia más poderosa y brillante del mundo. Y te quiero a mi lado, en la sala de juntas y aquí, en mi cama, todos los días por el resto de mi vida. Regresaron de Alemania no como adversarios, sino como aliados, como amantes. Su dinámica en la oficina cambió. La formalidad helada fue reemplazada por una corriente de complicidad y deseo que todos a su alrededor podían sentir, aunque nadie se atrevía a comentar. Eran un equipo imparable. La mente brillante de ella y la audacia de él los llevaron a conseguir contratos que antes parecían imposibles. La división Valderramas Sustainable Futures se convirtió en la joya de la corona de la empresa. Meses después, Adrián convocó a toda la empresa a un anuncio importante. Isabella estaba a su lado. Pensó que era para anunciar un nuevo proyecto. Pero él tomó su mano, entrelazando sus dedos frente a todos. Hoy no estoy aquí como vuestro CEO, sino como el hombre más afortunado del mundo, comenzó. He pasado mi vida construyendo edificios, pero fue Isabella Montoya quien construyó un hogar en mi corazón. La mujer que está a mi lado no es solo mi socia en los negocios, sino que pronto será mi socia en la vida. Abrió una caja y reveló un impresionante anillo de diamantes. Se arrodilló, allí mismo, frente a todos sus empleados. Isabella, me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en beneficios, sino en felicidad. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Isabella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, solo pudo asentir, incapaz de hablar. Se casaron unos meses después, en una ceremonia íntima. Javier y Ricardo no fueron invitados. Daniel sí, y la abrazó con genuina felicidad, diciéndole, elegiste al león. Me alegro de que lo hayas domado. Ella sonrió, porque sabía que no lo había domado. Simplemente se habían encontrado el uno al otro en su naturaleza salvaje. Años después, Isabella estaba en la terraza de su casa, mirando el horizonte de la ciudad que ellos habían ayudado a moldear. Adrián se acercó por detrás y la abrazó, descansando sus manos sobre su vientre visiblemente abultado. Estaban esperando a su primer hijo. Pensando en mí, bromeó él en su oído. Ella se recostó contra su pecho. Pensaba en todo lo que hemos construido. En todo lo que casi perdemos. Él besó su sien. Nunca te iba a perder. Estaba condenado a amarte desde el momento en que me desafiaste en aquella sala de juntas. Su historia no era un cuento de hadas. Fue una lección. Adrián, impulsado por su orgullo, casi destruye lo mejor que le había pasado en la vida. El beso prohibido no fue el inicio de un amor, fue el catalizador de una dolorosa transformación. Era una conquista planeada, pero el destino la convirtió en una rendición incondicional. Aprendió de la manera más difícil que el amor no se trata de ganar o de poseer, sino de valorar, respetar y, a veces, de entregar una parte de tu propio imperio solo para mantener a tu reina a tu lado. El beso prohibido del CEO era una conquista, pero selló su destino con un amor que no planeó. La historia de Adrián e Isabella es un poderoso recordatorio de que a veces, el orgullo y la arrogancia pueden cegarnos ante la verdadera felicidad.
Pero un corazón que aprende a pedir perdón puede reconstruir un imperio mucho más grande, uno basado en el amor. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.